Bien, ya este es nuestro encuentro número 6. Sería la sexta sesión sincrónica de este taller de reforzamiento en el ramo de la química general y de la química orgánica, que durante esta semana nosotros hemos revisado contenidos muy importantes que a ustedes les ha permitido tener reforzamiento en los diferentes temas que muchas veces son complejos para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con uno de esos temas también importantes y al mismo tiempo complejos, y que está relacionado con lo que es la estequiometría. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Las personas que van ingresando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat para registrar la asistencia. Bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Solo un momentito, porque lo que quiero el día de hoy es la resolución de problemas. Bien, ¿están viendo allí? Sí, profe. Ya, Sí, bueno. profe. Ok, el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos generales de lo que es la estequiometría, una rama muy importante de esta ciencia que se llama química y que nos permite a nosotros poder comprender todas las interpretaciones cuantitativas que se presentan en un cambio químico, es decir, en una reacción química. Por eso es que cuando estamos hablando de estequiometría, estamos hablando de una parte que se encarga de ayudarnos a entender la cantidad de reactivo que se requiere con respecto a la cantidad de producto que se puede formar. Es decir, hablar de estequiometría es hablar del principio que fundamenta al cambio químico que nosotros conocemos como la ley de la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque Antoine Lavoisier estableció que cuando ocurre un cambio químico, la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la cantidad de reactivo debe ser igual a la cantidad de producto en cuanto a la masa. Entonces, a través de la estequiometría de las reacciones, nosotros podemos saber qué cantidad de reactivo necesito para formar una cantidad dada de producto. Y al mismo tiempo, yo puedo saber cuánto producto puedo obtener a partir de esos reactivos que están involucrados en el proceso químico. Por eso es que la estequiometría se basa en el entendimiento de las masas tanto de reactivos como de productos. Existen muchos tipos de reacciones que pueden ser reacciones muy sencillas como reacciones muy complejas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo a través de la ley de la conservación de la masa podemos entender que la cantidad de reactivo que se forma, que se obtiene, que se emplea, es igual a la cantidad de producto que nosotros vamos a obtener. Esto ustedes lo pueden revisar luego de manera asincrónica. Así que yo les voy a dejar esta presentación en el e-aula para que la puedan visualizar. Las personas que van ingresando, por favor, colocar nombre y apellido en el chat. Entonces, un aspecto muy importante que usted tiene que entender, que cuando vamos a hablar de estequiometría tenemos que obedecer la ley de la conservación de la masa. Eso quiere decir que las ecuaciones químicas que expresan las reacciones químicas tienen que estar ajustadas, tienen que estar balanceadas. Y ese ajuste implica que debemos de colocar coeficientes, es decir, números delante de los reactivos o reactantes y también delante de los productos, porque la misma cantidad de átomos que tenemos de un lado tiene que ser igual a la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que tenemos en los productos. Recuerde que lo que está acá, que se dice reactivo, también se llama reactantes, y lo que está después de la punta de la flecha se le dice producto o productos, porque va a depender de cuántos se forman, de cuántos se obtienen. Entonces, a estos reactivos o reactantes, nosotros podemos leer esta ecuación química, la podemos interpretar.
¿Cómo interpretamos una ecuación química? Nosotros tenemos que considerar que estas dos sustancias, que pueden ser dos, puede ser una, pueden ser tres, que están antes de la flecha se llaman reactivos o reactantes. El símbolo más indica que reacciona con. La punta de la flecha o la flecha nos dice que se forma o que se produce. Y obviamente este signo más también nos está diciendo cuántos productos se pueden ir formando. Entonces, de manera general, nosotros podemos decir, hablando de moles, porque ya nosotros sabemos lo que son los moles, podemos decir un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. De esta manera nosotros podemos interpretar las ecuaciones químicas, pero tienen que estar balanceadas, tienen que estar ajustadas, tienen que estar equilibradas porque la ley de la conservación de la masa tenemos que respetar. Entonces, por eso es que a partir de las ecuaciones químicas nosotros podemos hacer cálculos de tipo estequiométricos. A partir de las ecuaciones químicas adecuadamente balanceadas, nosotros podemos saber qué cantidad de sustancias reacciona o reaccionan y qué cantidad de sustancias se produce o qué cantidad de sustancias se forman. Por eso es que si nosotros no balanceamos adecuadamente las ecuaciones químicas, vamos a tener todo de manera errada. Así que ojo con eso. Siempre revisar que las ecuaciones químicas estén balanceadas, porque las ecuaciones químicas nos van a decir también la cantidad y tipo de átomos que hay. Pero además, una ecuación química siempre les va a decir a ustedes el estado de segregación en el cual se encuentran cada uno de los participantes, es decir, cada uno de los reactivos y también cada uno de los productos. Así que cuando usted vea un símbolo G, entre paréntesis significa gaseoso. Si usted ve un símbolo L, entre paréntesis significa líquido. Si usted ve un símbolo S, entre paréntesis, significa sólido. Y si ve un símbolo AC, entre paréntesis, significa acuoso, significa que está disuelto en agua. Entonces, esto para que interpretemos las ecuaciones químicas. Entonces, comprendiendo el concepto de mol, vamos a calcular tanto la masa de reactivo como la masa de los productos. Y también vamos a estar calculando lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Pero para que nosotros podamos entender eso, primero tenemos que saber a qué se llama reactivo limitante. Va a ser aquel reactivo que se va a consumir primero en una reacción química. Es decir, vamos a tener poca cantidad de él. Y al tener poca cantidad de él, obviamente se consume primero. Y si se consume primero, quiere decir que el rendimiento de la reacción va a estar determinada por la cantidad de este reactivo que limita la reacción. Por eso es que se llama reactivo limitante. Hay otro reactivo que puede estar en exceso y ese reactivo es el que está presente en mayor cantidad y que por lo tanto, que cuando se acabe el reactivo limitante, obviamente nos va a quedar reactivo en exceso. Y nosotros podemos calcularlo. Nosotros podemos saber cuánto nos queda del exceso y podemos saber quién va a ser el reactivo limitante en una ecuación química. Y una vez que nosotros tengamos claridad de eso, podemos determinar en qué porcentaje se va a llevar a cabo la reacción. A eso se le llama rendimiento de reacción. ¿En qué consiste esto? En dividir el rendimiento real, es decir, lo que realmente se obtiene, entre lo que la teoría dice que se puede producir. Y lo vamos a multiplicar por 100 porque por eso es que se llama rendimiento porcentual o porcentaje de rendimiento. Entonces, esto es de manera general lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Como ya les dije esto, vamos ahora
a resolver unos problemas. Ustedes tienen esta guía de ejercicios ya en el grupo de WhatsApp. Entonces, aquí tenemos los primeros ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer a partir del 12. ¿Están viendo la pantalla? Necesito saber si están viendo la pantalla. Sí, profe. Ya. Ok. Tenemos entonces acá. Dice, considere la combustión del monóxido de carbono con oxígeno gaseoso. Entonces nos están dando la ecuación química y nos están preguntando si la reacción se inicia con 100.8 gramos de monóxido de carbono, calcule el número de moles de dióxido de carbono que se producen si hay suficiente oxígeno para que reaccione con todo el CO, para que reaccione con todo el monóxido de carbono. Así que voy a dejar esto un momentito en pantalla mientras copio el enunciado para enviárselo en el chat del Zoom. Y vamos a comenzar a resolver este problema. Ahí está. Allí se los envié. Ahí les envié el ejercicio. Ya. Ok. ¿Pudieron entender el enunciado del problema? ¿Sí o no? Este que está acá, el número 12. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ok, entonces vamos a comenzar a resolver. Voy a dejar de compartir pantalla porque ahora me voy a fijar para que todos vamos a observar lo que vamos a hacer. Bien, aquí estoy. Entonces, ¿cómo dice el problema? ¿Cómo dice el problema número 12? Porque ese es el que vamos a comenzar a hacer. ¿Cómo dice ese problema? Lo voy a leer. Dale. Adelante. Considere la combustión del monóxido de carbono en oxígeno gaseoso. Ya. Nos dan la ecuación química, ¿verdad? Es decir, nos dicen la ecuación química. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Si la reacción se inicia con 100.8 gramos de monóxido de carbono, calcule el número de moles en... Ay, profesor, ese no sé cuál es. Dióxido de carbono 2. En dióxido de carbono 2 que ya. se produce si hay suficiente oxígeno para reaccionar con todo el dióxido de carbono. Ya. Entonces, fíjense, nos están diciendo, el problema nos dice lo siguiente. Está ocurriendo un cambio químico. ¿Por qué? Porque nos están dando la ecuación química. En esta ecuación química nos están diciendo los reactivos, ¿verdad? Porque estos se llaman reactivos. Estos que están acá se llaman reactivos. Y este que está acá se llama producto. Es decir, el CO y el oxígeno son reactivos o reactantes, mientras que el CO2 es el producto, se formó un solo producto. Las reacciones químicas que se expresan hasta a través de estas ecuaciones A más B que produce un compuesto AB, se dice reacciones de combinación o reacciones de síntesis. Se les puede llamar de esa manera. Entonces, nos dicen, si se les está dando 100.8 gramos de CO, ¿cuánto de dióxido de carbono, cuántos moles de dióxido de carbono se pueden formar? Entonces, este problema nos está mandando a calcular la masa del producto a partir de la masa de uno de los reactivos o reactantes. Pero para nosotros poder hacer eso, tenemos que hacer un paso adicional. ¿Cuál va a ser ese paso? Asegurarnos de que la ecuación química está balanceada.
asegurarnos de que la ecuación química está ajustada. Y por lo tanto, nosotros tenemos que proceder a realizarlo por tanteo o por inspección. Cuando nosotros vamos a ajustar la ecuación química a través del método de tanteo o por inspección, muchas veces tenemos que acudir al ensayo y al error. ¿Por qué? Porque puede que cuando estemos contando los átomos, coloquemos coeficientes y después tengamos que modificarlo. Por eso es que este método nos podemos tardar un poquito ajustando porque depende mucho del ensayo y el error. En otras palabras, la cantidad de átomos que hay del lado de los reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el lado de los productos. A eso se le llama balanceo. A eso se le llama ajuste. Entonces vamos a comenzar. Vamos a contar. En el lado de los reactivos hay un carbono y en el lado de los productos hay un átomo de carbono. Está ajustado. Vamos para los oxígenos. En el lado del reactivo, aquí hay un oxígeno, pero aquí también hay dos oxígenos. Entonces, si yo sumo 1 más 2, aquí voy a tener 3 oxígenos. 3 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. Pero en el lado de los productos solo tengo 2. 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de tener la misma cantidad de átomos de ambos lados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ajustar? ¿Cómo podemos hacer de que nos queden ya sea 3 de este lado o 2 de este lado? ¿Cómo podemos hacer allí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos ajustar acá? Por eso es que se llama por tanteo, por inspección. Tenemos que colocar números delante de ellos. ¿Qué se les ocurre? Sería un 2 adelante de los 2 carbonos. Ya, tú dices que coloque un 2 acá. Acá. Coloco un 2 allí. Cuando a mí se me dificulta poder balancear, lo recomendable muchas veces es colocar un 2 delante de uno de los reactivos. Entonces, nosotros lo colocamos delante del CO. Y si yo multiplico 2 por 1, me va a dar 2 carbonos de un lado. Y acá no tengo 2, tengo 1. Entonces coloco un 2. Y ahora sí, 2 por 1, eso me va a dar 2 átomos de carbono. Entonces, el carbono del reactivo y el carbono del producto está balanceado, está ajustado. Vamos con los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2 por 1, eso me va a dar 2. Más 2, eso me va a dar 4 oxígenos. En el lado de los reactivos. En el lado de los productos sería 2 por 2, entonces sería 4 carbonos. Quiere decir, 4 oxígenos, perdón. Quiere decir que tanto los carbonos como los átomos de oxígenos están ajustados, están balanceados. Entonces, ahora sí, puedo resolver el problema, porque lo primero que tengo que asegurarme es de que la ecuación química esté ajustada. Entonces, como ya tenemos ajustados los átomos de cada uno de los reactivos con respecto al producto, procedo a establecer las relaciones estequiométricas molares que me van a servir para poder responder la pregunta, porque me están preguntando ¿cuántos moles de dióxido de carbono se forman? Y por lo tanto yo puedo usar los moles de alguno de los reactivos. En este caso, ¿cuáles moles voy a usar? Voy a usar del dato que me están dando. Me están diciendo que se formó 100.8 gramos de CO. Eso fue lo que se formó, lo que reaccionó. 100.8 gramos de monóxido de carbono. Entonces aquí tengo un dato conocido. Quiere decir que yo puedo establecer una relación molar entre estos reactivos
entre este reactivo y este producto. Entonces yo puedo decir, este 2 es el coeficiente, por lo tanto multiplica todo lo que está allí detrás de n. Entonces yo puedo decir 2 moles de monóxido de carbono reaccionan para formar 2 moles de CO2. Y a mí me están preguntando, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se forman? Entonces esta es la incógnita. Aquí va la X, porque no sé cuántos moles se forman. Entonces nosotros tenemos que acá saber cuántos moles de CO. Pero a mí no me dieron moles de CO. ¿Qué me dieron? Me dieron gramos. Aquí dice 100.8 gramos de CO. Entonces, esos 100.8 gramos de CO tengo que transformarlos a moles de CO. ¿Por qué? Porque aquí dice moles. Aquí dice moles. No tengo moles, tengo gramos. Entonces tengo que llevar los gramos a moles. Ese es el otro paso. ¿Cómo llevo los gramos a moles? ¿Cómo llevo los gramos de CO a moles de CO? ¿Cómo llevo los gramos a moles? ¿Con qué? Con la masa molecular. Exacto, con la masa molar. Entonces, vamos a determinar primero la masa molar del CO. Y para poder determinar la masa molar del monóxido de carbono, nosotros tenemos que buscar para cada átomo que está en esta fórmula molecular, buscar su masa atómica, su masa atómico promedio. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo solo uno. Entonces, un carbono por su masa atómica promedio, que en la tabla periódica aparece que es 1 punto, aquí voy a colocar todos los dígitos porque sé que están usando todos los dígitos. 797. Porque sé que ustedes están usando todos los dígitos, entonces gramos partidos mol. Perdón, este es del hidrógeno. Aquí es 1, hidrógeno, oxígeno. Estoy colocando hidrógeno y es oxígeno. Voy para el carbono. Sería carbono 12. Dice 12.01115 gramos partidos mol. ¿Por qué? Porque tengo un solo átomo de carbono. Entonces, el número de átomos de carbono por su masa atómica promedio que aparece en la tabla periódica como peso atómico o peso o masa atómica también aparece. En el caso del oxígeno, ¿cuántos átomos tengo? Uno solo. Entonces sería 1 por su masa atómica o peso atómico promedio, que en el caso del oxígeno va a ser 15.9994. Entonces, gramos partidos mol. Entonces, cuando yo sume cada una de las masas, voy a tener la masa molecular. Entonces, obviamente acá me va a dar lo mismo porque es por 1. Profe, ¿por qué de CO no le puso nada? No logré escuchar tu pregunta. Se distorsionó. ¿Por qué? ¿Por qué debajo de 2 moles de CO no le puso nada? O sea, ¿por qué queda en blanco? Acá. Sí, ahí. Porque no tengo moles. Porque son gramos. Entonces, los gramos... ¿Queda así o lo continúa abajo? Lo que pasa es que como no tengo los moles,
yo voy a colocar aquí una incógnita. ¿Por qué? Porque no tengo moles de CO, tengo gramos de CO, ¿ya? Entonces, tengo que llevar los gramos a moles, que es lo que estoy haciendo, ¿ya? Por eso es que tengo que buscarlo primero a él. Si me hubiesen dado los moles, yo lo coloco acá de una vez y hago la regla de 3 y se acabó. Pero no me los dieron, entonces tengo que buscarlo primero. Entonces acá, recuerden que me va a dar esto mismo. Me va a dar 15.9994 gramos partidos mol. Entonces, ¿cuánto me da todo eso? Sumemos 12.0115 más 15.994. Me faltó un 9, 94. Aquí dice que da 28.0109 gramos partidos mol. Ahí tengo la masa molar del CO. Esa es la masa molar del CO. Ahora, ¿qué hago con esa masa molar? ¿Eso no tendré que multiplicarlo por 2? ¿O no? Ok, mira. Masa molar es igual a gramos entre N, es decir, gramos entre moles. Si yo necesito buscar los moles, yo puedo despejar, yo puedo decir N va a ser igual a gramos entre masa molar. ¿Ya? Porque yo lo puedo hacer por esta fórmula. Masa molar es igual a gramos mol. ¿Por qué? Porque aquí dice gramos partidos mol. Entonces yo puedo despejar N. N va a ser igual a gramos entre la masa molar. Entonces yo puedo aplicar esta fórmula. Como también lo puedo hacer por una regla de 3. En una regla de 3 yo diría, acá se supone que hay un 1. Entonces yo digo, un mol de CO tiene una masa de 28.0109 gramos. Gramos de CO. Los moles que me dieron, los gramos que me dieron, ¿cuántos gramos? 100.8 gramos. 100.8 gramos de CO. ¿Cuántos moles serán? ¿Por qué? Porque me están preguntando por los moles. Porque eso es lo que yo tengo que buscar primero. Porque es recomendable establecer relaciones molares. Entonces, aplicamos la regla de 3 porque lo estoy haciendo por una regla de 3, pero también lo puedo hacer por la fórmula. Entonces, vamos a multiplicar el 100.8 gramos de CO por un mol de CO entre la masa molar 28.0109 gramos de CO. Entonces, gramos de monóxido de carbono multiplicando gramos de monóxido de carbono dividiendo. Y eso me va a dar los moles. ¿Por qué? Porque aquí dice moles. Mol. Si yo tapo esto, si yo tapo este 1, fíjate que esto es igual a esto, porque aquí están los gramos y aquí está la masa molar. Por eso es que divido. No multiplico, divido. Multiplicaría si estuviera buscando los gramos, pero no estoy buscando gramos, estoy buscando moles. Entonces, apliquemos. Sería 100.8 por 1 entre 28.0109. Eso me va a dar, eso dio 3.59 moles. ¿Moles de qué? De CO. Ahí están. Los moles de CO. Entonces, los moles de CO, estos son los que yo voy a colocar acá.
¿Por qué? Porque estos moles son estos mismos gramos, solo que en mol, porque los transformé a moles. Profe, si yo lo quiero hacer por la fórmula, bueno, hágalo por la fórmula. Divida los gramos. ¿Cuáles gramos? Los que les dieron. 100.8 gramos. ¿Entre cuánto? Entre la masa molar. Entre 28.0109 gramos partidos mol. Entonces, gramos con gramos me queda mol. ¿Y cuánto me da eso? El valor que me da acá es este. Es este que está acá. Entonces, o lo hago por la fórmula o lo hago por una regla de 3. Profe, me ¿Ya? quedó una duda. Ya, ¿cuál? Usted hizo la operación para buscar 1 mol de CO, pero en el ejercicio principal le piden 2 moles o nada que ver. Lo que pasa es que tengo que transformarlo primero a moles. Aquí tengo los 100.8 gramos en moles. Y ahora sí, esto me lo voy a llevar para acá. ¿Ya? Porque yo tengo que establecer esta relación. Tengo que decir 3.59 moles de CO por 2 moles entre 2. ¿Ya? Ah, ya. Eso Ya, es, que eso pensé es, que la había terminado. no, no hemos terminado. No hemos terminado Ya. porque aquí dice moles de CO. Aquí y nos están Sí. pidiendo son moles de CO2. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Puedo borrar? ¿Me avisan si puedo borrar? ¿Me avisan si puedo borrar, por favor? ¿Me avisan cuando pueda borrar? Yo ya copié. Ya. Entonces, como ya tengo los moles, me los voy a traer para acá. Ya, voy a borrar todo esto. Ahora, como ya tengo los moles, ahora sí puedo resolver el problema. Y fíjense que me dieron gramos y me están pidiendo moles. Entonces, los gramos tuve que llevarlos a moles para poder establecer la relación molar, porque por eso es que se llama relación molar, porque va a ser con puros moles. Entonces, los moles que conseguí, 3.59 moles de CO. ¿Cuánto dióxido de carbono va a formar? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono formará? Por eso es que ahora sí, este dato, como ya lo conozco, lo coloco acá. Entonces, allí planteo la regla de 3. 3.59 moles de CO por 2 moles de dióxido de carbono entre 2 moles de CO. Entonces, aquí tenemos moles de CO con moles de CO multiplicando, moles de CO dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Lo que me están preguntando, ¿cuántos moles de CO2 se forman si reacciona todo los 100.8 gramos de CO? Si reaccionan todos los 3.59 moles de CO. Porque esto es esto mismo, solo que en unidades diferentes. Entonces, allí resuelvo esa regla de 3. 3.59 por 2 entre 2. Eso me va a dar 3.59 moles de dióxido de carbono. Quiere decir que ya tengo el número de mol de CO2 que se formó. Aquí está, es esto. Entonces, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se formaron? Se formaron 3.59 moles de dióxido de carbono.
Y la relación que hay es 2 es a 2. Por cada 2 moles de monóxido de carbono que reaccionan, se deberían de formar 2 moles de CO2. La relación es de 2 es a 2. Y acá la relación es de 1 es a 2. Entre estos dos. Y entre ellos dos, entre los reactivos sería 2 es a 1. Hay relaciones. Aquí sería 2 es a 1. Y acá sería 2 es a 2 o 1 es a 2. Entonces, como a mí me preguntaron, monóxido con dióxido, 2 es a 2. La relación molar es 2 es a 2. Y fíjense, por eso es que después multiplico por 2, pero divido entre 2 y me da lo mismo. Me va a dar el mismo valor este de acá. Pero no de monóxido, sino de dióxido. Entonces, ojo con las relaciones molares. Ojo con las relaciones molares. Consulta con respecto a este problema. Consultas con respecto a este problema. Aquí calculamos la masa de producto que se forma. También puedo buscar la masa de reactivo que debe de reaccionar, ya sea de oxígeno o de monóxido. Solo que la relación estequiométrica sería al revés. Pero tendrían que darme la masa del producto. Si me dan la masa de producto, yo puedo hallar la masa de los reactivos. Y cuando me dan la masa de los reactivos, yo puedo hallar la masa de los productos. ¿Estamos claros? Así que ya empiecen a formar en su mente cómo van a ser las preguntas de los ejercicios. Me pueden preguntar por la masa de los reactivos, o por la masa de los productos. Pero cuando me preguntan por la masa de los productos, me tienen que dar la masa por lo menos de un reactivo. Y cuando me preguntan la masa de los reactivos, me tienen que dar sí o sí la masa del producto o de los productos. ¿Ya? Y si me dan gramos, tengo que llevarlo a moles. ¿Por qué? Porque aquí se establecen relaciones mol-mol. Moles con moles, moles con moles. Si me dan gramos, tengo que llevarlo a moles. Si me dan moles, no hay problema porque coloco el dato directo. Si me dan kilogramos, los kilogramos tengo que llevarlo a gramos y de gramos a moles. Y así con todo el juego de la conversión de unidades. Bien, consultas hasta acá. Consultas hasta acá. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Ya. No, profe, ninguna. Perfecto. Vamos con este, pero aquí necesito que por favor me ayuden. Los que van entrando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat. Ahí está. Dice. No sé si están viendo la pantalla. Sí. Ok. Vamos a hacer el número 13. Dice. El 13, este que está acá. Voy a colocarlo en amarillito para que lo puedan, por lo menos el número, para que lo puedan ver. El número 13 dice, el metanol es un alcohol, dice, se quema en aire de acuerdo con la ecuación química. ¿Cuál ecuación química? Esta que me están dando acá. Ahí está la ecuación química. Metanol más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Entonces, fíjense acá que esta ecuación tiene 2 reactivos y tiene 2 productos. La de arriba tenía 2 reactivos y un producto. Acá nos están dando 2 reactivos y se producen 2 sustancias. Dice, si se utilizan 209 gramos de metanol, es decir, de este que está acá, en un proceso de combustión, ¿cuál será la masa de agua producida? Expresa el valor en gramos. Ok. Mientras ustedes procesan el ejercicio, yo voy a borrar acá.
Ya nos vamos a acercar a calcular reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero vamos a entender primero esto. Bien. ¿Entendieron los que nos preguntaron? ¿Entendieron lo que nos están preguntando? Dejo de compartir entonces. Ejercicio número 13. Entonces, el ejercicio número 13 dice, el metanol, la fórmula de este compuesto es CH3OH. Reacciona con oxígeno porque es una combustión y se quema completamente, forma dióxido de carbono más agua. Nos dice que estos son los productos que se forman. Se forman dos. Si se utilizan 209 gramos, nos están diciendo la cantidad de uno de los reactivos. Nos están diciendo que aquí reaccionaron 209 gramos de metanol en un proceso de combustión. ¿Cuál será la masa de agua? Nos están preguntando por los gramos de agua, por los gramos de H2O que se producen. Ahí está. Esa es la pregunta. Primer paso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Nos están dando los gramos del reactivo de 1 y nos están preguntando por la masa de uno de los productos, que sería el agua. ¿Cuántos gramos de agua se forman? ¿Qué deberíamos de hacer primero? Pasarlo a mol. Antes de eso, Equilibrar la ecuación. sí, ajustar. Y comenzamos. En el lado de los reactivos hay un carbono, en el lado de los productos hay un carbono. Empezamos a contar. Vamos para los hidrógenos. En el lado de los reactivos hay 1, 2, 3, 4. En el lado de los productos hay 2. Entonces, para que aquí me dé 4, yo voy a colocar un 2 delante del agua. Porque 2 por 2 me da 4 hidrógenos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Entonces, los hidrógenos están balanceados. Los carbonos, recuerden, voy a colocar aquí el elemento químico y voy a colocar R de reactivo y P de producto para no tardarme tanto escribiendo. Para llevar el conteo. Voy a tener aquí carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahí está. Ok, dije que había un carbono. Dije que había 1 y 1. Balanceado, reactivo, producto. Hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Dije que habían 4. Aquí no habían 2. Le colocamos un 2 delante, 2 por 2, 4, para que diera 4. Vamos con los oxígenos. Del lado de los reactivos hay 1, 2, 3. Aquí dice que hay 3. Del lado de los productos, ¿cuánto hay? 1, 2. 2 por 1, 2. Entonces, 2 más 2 da 4. No está balanceado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? Porque no nos dio el balanceo del oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle 1 al oxígeno. ¿Cómo así? Le coloco un 2. Entonces aquí me da ahora 2 por 2, 4. Aquí me darían 5 ahora. En los reactivos. Y en los productos, 1, 2, 3, 4. Me darían 4. No me da. ¿Qué hacemos allí?
No nos da el balanceo. ¿Qué tenemos que hacer? Borrar todo nuevamente. Y vamos a colocarle un 2 delante de este. Borramos todo, porque no nos dio. Aunque pudimos haber colocado aquí un medio y me daba, pero bueno, no vamos a trabajar con fracciones. Entonces sería, ¿cuántos carbonos? 2 carbonos. 2 carbonos en los reactivos. Esto es producto. Por eso es que les decía, el método de inspección siempre tiene que dar ensayo y error. Entonces, 2 por 1, 2. 2 carbonos en los reactivos. En los productos hay 1. Bueno, coloco un 2. Porque 2 por 1, 2. Carbono está balanceado. Vamos con los hidrógenos. 2 por 3 serían 6. Y 1 serían ¿cuántos? 7. En los reactivos. En los productos, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay en los productos? 2. ¿Qué número coloco allí? Para que me dé el balanceo. Todo esto que se está presentando aquí se les va a presentar a ustedes en las evaluaciones. Entonces, ¿cómo hacemos allí? ¿Qué tendríamos que hacer? Volvemos a contar los hidrógenos. 3 por 2 son 6 y 1 son 7. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2. 2 hidrógenos. A ver, voy a leer el chat porque están colocando allí. Dice 3.5. Sí, pudimos haber hecho eso, pero si tal lo hubiésemos hecho al principio, porque yo puedo colocar aquí 3 entre, aquí, 3 entre 5, 3 entre, yo pude haber colocado acá 3 medio, porque 3 entre 2 da 1.5 y 1.5 por 2, 1.5 por 2, eso da 3. Pero no nos da. Entonces, vamos a borrar, porque lo que debimos de hacer fue no colocarle un 2. Volvemos a contar. Vamos con los carbonos. Un carbono, un carbono. 1, 1. ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4. 4. Y aquí 1, 2. Entonces le coloco un 2. 2 por 2, 4. Vamos con los oxígenos. 1, 2, 3. Aquí serían 3 en los reactivos. Y aquí sería 1, 2, 3. 3. Ahí está. Ahí está balanceado. Entonces, fíjense que este método de ajuste por tanteo muchas veces nos da errores, por eso que tenemos que contar bien. Y así les va a pasar también a ustedes. Verificamos. Un carbono. Hidrógeno, 1, 2, 3, 4. 4. 2 por 2, 4. Oxígeno, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? 1, 2, 3. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué se les ocurre? Necesito respuesta. Estamos balanceando.
¿Qué tendríamos que hacer? Borramos todo nuevamente. Seguimos contando. Ahí está. Empecemos. Un carbono, un carbono. 1, 1. ¿Cuántos hidrógenos? 3 y 1, 4. Por lo tanto, voy a colocar acá un 2, porque 2 por 2 me da 4. Vamos con los oxígenos. 1 y 2 son 3. Aquí tengo 3. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacemos? Profe, ¿no se le puede agregar un 2 al oxígeno del reactivo? Sí, se le puede agregar. No, al de atrás. ¿Cuál al de atrás? A este. Al que... No, el que está atrás del que marcó, ese. Este. O no corresponde pero yo me refería, o sea, se puede poner solo delante, no como entre medio. Solo delante, exactamente. Solo delante. Ah, ya. Bueno, Entonces pero no. ya puse un 2 acá. Voy a poner un 2 acá. Bueno, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4. ¿Cuántos hidrógenos? 3 por 2, 6 y 1, 7. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí puse un 2, pero no tengo, aquí tengo 4, pero yo necesito 7. Así que aquí no va ningún 2. ¿Qué haríamos allí? ¿Qué haríamos en esa ecuación química? Necesito borrar todo. No nos sirve ninguno de estas dos. Así que a borrar. Eso no tiene que ver con que sea un reactivo limitante. No, estamos balanceando. Así que tranquilos aquí nomás. Borramos nuevamente. Verificamos. Dice metanol, CH3OH, 1, 2, 3, 4, está bien. Oxígeno molecular, dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a comenzar. Un carbono, de nuevo, 1, 1. Hidrógeno, 1, 2, 3, 4. 4. Aquí voy a colocar un 2. Pero cuando yo coloco un 2, ya tengo 4 hidrógenos, pero los oxígenos voy a tener 2, porque 2 por 1, 2. Más 2 son 4. Aquí necesito que me den 3. Aquí necesito que me dé 3, porque cuando yo sume 3 más 1, 3 más 1 me da 4. Aquí necesito que me dé 3. Entonces sería 3 entre 2 por 2. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar la fracción 3 entre 2. ¿Cuánto es 3 entre 2? 1.5. Y si yo multiplico 1.5 por 2, ¿cuánto me da eso? 3. Y yo necesito 3 oxígenos acá. 3 más 1 me va a dar 4. Acá, 4. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que usar fracciones delante de los números, delante de los reactivos o de los productos. Muchas veces les va a pasar esto. Entonces, cuando ustedes vean que ya no pueden más, coloquen fracción. Porque cuando colocamos fracción, allí nosotros vamos a decir, bueno, aquí son 4 oxígenos en los reactivos, en los productos. En los reactivos, ¿cuánto sería? 3 entre 2 da 1.5 por 2 da 3. Entonces sería 3 más 1. Eso me da ¿cuánto? 4. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 1, 2, 3, 4. 4. 2 por 2, 4. Aquí está, 4. Ahí está todo balanceado. Entonces, ojo,
porque este ejercicio lo hice con la intención de que pasara esto, para que ustedes tuvieran luego que en su mente muchas veces van a tener que colocar números fraccionados, fracciones. Entonces ya está balanceado. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, balancear. Profe, no entendí. ¿Por qué 3 entre 2 por 2? Porque esa es una fracción. Divida 3 entre 2, 1.5. Por 2, 3. 3 más 1, 4. Ahí está. Entonces ya está balanceado. Ojo con eso, porque si pasó aquí, les va a pasar a ustedes en la evaluación. Muchas veces tienen que colocar fracciones. Y cuando se vean apurados, fraccionen nomás. Bien, entonces, ya está balanceado. Quiere decir que un mol de metanol reacciona con 3 medios de oxígeno molecular para formar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ahí está. Entonces, muchas veces se puede utilizar fracciones. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando por los gramos de, agua que se pueden formar a partir del metanol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora yo sí puedo decir 1 mol de metanol forma 2 moles de agua. Yo necesito saber cuánto mol. ¿Por qué mol? Porque los moles de agua yo los puedo llevar a gramos. Yo necesito saber cuánto. Pero también tengo que tener aquí los moles de metanol. Y no tengo los moles de metanol. Pero tengo los gramos. Entonces, estos gramos llevar a mol. Y después estos mol llevar a gramos. Ok. Hagámoslo entonces. ¿Cómo llevo los gramos de metanol a mol? ¿Cómo llevo los gramos a mol? Con la masa molar. Con la masa molar. Perfecto. Entonces, masa molar del metanol va a ser igual a multiplicar cada uno de los elementos químicos que tiene por su peso o masa atómica. Entonces, el carbono tenemos un átomo. 1 por. Voy a colocar aquí la cifra aproximada porque si no nos vamos a tardar más. Ya ustedes le colocan después los otros decimales. 12 gramos partidos mol. Hidrógeno. ¿Cuántos átomos hay? 1, 2, 3 y 1, 4. 4 por 1 gramo partidos mol. Oxígeno hay 1. 1 por 16 gramos partidos mol. Entonces aquí me da 12 gramos partidos mol. Aquí me da 4 gramos partidos mol. Y aquí me da 16 gramos partidos mol. Al sumar todo, voy a tener el siguiente valor. Serían 12 más 4 más 16. Eso me da 32 gramos partidos mol. Es la masa molar del metanol. Ahí la tengo. Entonces ya tengo la masa molar. La vamos a hacer con la fórmula. Masa molar es igual a gramos entre moles. Despejo moles. Moles va a ser igual a gramos entre masa molar. Recuerden que usted puede hacer una regla de 3 también. Pero yo voy a usar la fórmula en este ejercicio. Entonces, ¿cuántos gramos son? 209 gramos. ¿Cuál es la masa molar? 32 gramos partidos mol. Entonces, gramos con gramos me quedan moles, porque es lo que estoy buscando. Estoy buscando N, porque despejé N. Serían 209 entre 32. Eso me da 6.53
mol de CH3OH. Ahí tengo los moles. Entonces, ya tengo los moles. Ya tengo los moles de metanol. Ya los puedo colocar acá. Me avisan para borrar. Ya tengo los moles. Los tengo acá. Los puedo llevar para acá. Si usted lo hizo por regla de 3, le va a dar lo mismo. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Borro entonces. Entonces, ¿cuánto me dio? 6.53. Aquí lo tengo. 6.53 mol de metanol. ¿Cuánto de agua forma? Entonces aplico la regla de 3. 6.53 mol de metanol por 2 moles de agua entre 1 mol de metanol. Entonces, eso me va a dar moles de agua. Mol multiplicando, mol dividiendo. Entonces sería 6.53 por 2 entre 1. Aquí dice que da 13.06 mol de agua. Aquí tengo los moles de agua. Pero a mí no me están preguntando por moles de agua, me están preguntando por gramos. Me están preguntando por gramos de agua. Significa que ahora yo tengo que transformar estos moles a gramos. Ahora es al revés. Porque no los tengo, no me lo pidieron en moles, me lo piden en gramos. Bueno, allí simplemente paso los moles a gramos de agua. Y bueno, ya nosotros sabemos buscar la masa molar del agua. Sabemos que tenemos que tener para cada uno de ellos el número de átomos que tiene, que serían 2 hidrógenos, por su masa atómica. Voy a colocar 1, pero usted le va a colocar todo lo demás y saca las cuentas y practica el ejercicio. ¿Cuántos oxígenos? 1 por 16 gramos partidos mol. Aquí me va a dar 2 gramos. Aquí me va a dar 16. Y por eso es que la masa molar del agua es 18 gramos partidos mol. Ahí lo tengo. La masa molar. Y bueno, como lo hice con fórmula, voy a seguir haciendo con fórmula. Masa molar es igual a gramos entre moles. Despejo gramos. Gramos va a ser igual a masa molar por moles. Aquí sí multiplico. Fíjense, porque estoy transformando de moles a gramos. Entonces aquí sí tengo que multiplicar la masa molar por los moles. Entonces la masa molar la tengo, los moles lo tengo. Y simplemente aplico la fórmula. Y hallo los gramos. Gramos va a ser igual. Masa molar, 18 gramos partidos mol. Por los moles. ¿Cuántos fueron los moles? Esto. ¿Cuánto se produjo? 13.06. Entonces, moles dividiendo, moles multiplicando, me queda gramos. Ahí sería 18 por 13.06. Eso me va a dar 235.06
0,08 gramos de agua. Ahí está la respuesta. Estos son los gramos de agua que se forman. Estos son los gramos de agua que se forman. 235.08 gramos de agua se formaron a partir de la combustión de 1 mol de metanol o 1 mol de alcohol metílico con 3 medios moles de oxígeno para formar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Entonces, así resolvimos este problema. Al principio nos costó balancear, pero eso les va a pasar. Así que tranquilos porque eso es por ensayo y error. Por eso es que les dije, el método de balanceo por ensayo y error, de tanteo o por inspección, tiende a que muchas veces tengamos que borrar, volver a contar, volver a sacar la cuenta, y así nos va a pasar todo el tiempo. Pero cuando ustedes se vean muy apurados, fraccionen. Fraccionen porque no hay otra manera, no les va a dar. Colocamos 2, 2, 2, 2 delante de todos y no nos dio. Entonces hay que fraccionar. No todo el tiempo van a ser números enteros. Se les pueden dar números fraccionados. Consultas con respecto a esto. Para que hagamos el último ejercicio ya porque nos tardamos mucho. Consultas. Consultas. No, profe, ninguna. Ya, entonces, vamos con este. Ya este sí vamos a tratar de hacerlo rápido. Algunos se desconectaron porque me imagino que por la hora. Bien, este que está acá. O ustedes me dicen si paramos. 3.5. No entiendo por qué 3.5. ¿Quién escribió ya? Un momento. 3.5. ¿Ese 3.5 de qué? No entendí. O voy viendo el mensaje muy tarde, Pía. Bueno, ahí está este ejercicio. Dice, el carburo de silicio se comercializa como abrasivo. Aquí se explica lo que es un abrasivo. Dice, se obtiene calentando dióxido de silicio y carbono a altas temperaturas, tal como se expresa en la siguiente ecuación química. Nos dan la ecuación química. Dice, ¿qué tipo de reacción química representa la ecuación química anterior? Determine la composición porcentual del reactante dióxido de silicio. Realiza el balanceo de la ecuación química. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuántos gramos de carburo de silicio puede formarse si se permite que reaccionen 3.0 gramos de dióxido de silicio y 4.5 gramos de carbono? ¿Cuánto queda del reactivo en exceso después que se consume todo el reactivo limitante? Vamos a hacer desde C. Vamos a hacer desde C hasta F. Lo demás lo pueden investigar ustedes. Bien, me avisan si ya están listos. Vamos a hacer desde C. Vamos a balancear, vamos a buscar el reactivo limitante. Vamos a buscar el reactivo en exceso. Ustedes me avisan si continuamos con ese ejercicio o paramos. Lo digo por la hora. Aunque todavía nos quedan unos minutos. Ok. ¿Ya lo pudieron leer? ¿Lo pudieron leer, Danae, Cristel, Julián? Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a resolverlo y vamos a darle rápido.
Bien. Lo primero, voy a copiar la ecuación química. Recuerden que vamos a resolver el 14. La ecuación química dice dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un componente de la arena. Está en forma sólida, reacciona con el carbono sólido y forma carburo de silicio, es decir, SiC sólido, más CO, más monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros primero? Balancear la ecuación química. Entonces, vamos a ver. Si significa silicio. Un silicio, un silicio. ¿Cuántos carbonos? Un carbono, un carbono. ¿Cuántos oxígenos en el lado de los reactivos? 2 oxígenos. ¿Y cuántos reactivos? ¿Cuántos reactivos en el lado de los productos? ¿Cuántos oxígenos en el lado de los productos? Un oxígeno. 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle un 2. Agregarle un 2 delante de todo, ¿ya? Porque cuando yo le agrego un 2 delante del CO, multiplica al carbono y al oxígeno. Entonces ya tenemos 2 por 2, 2 por 1, 2. Aquí dice 2. Pero vamos a ver ahora el carbono. Porque ¿cuánto nos dio el carbono? ¿Cuánto nos dio el carbono allí? Aquí tenemos ¿cuánto? 1, 1. Y aquí tenemos ahora 2, 2 por 1, 2. Y este. Y ese que tenemos allí. Son 3 en los productos. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? ¿Cuántos carbonos hay aquí? 1, ¿Y cuántos necesito? A ver. 1, 2, 3. ¿Cuánto necesito? Carbono. 1 en el lado de los reactivos. ¿Cuántos carbonos en el lado de los productos? 2 más 1, 3. Aquí tengo 1 y 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 3 carbonos, mientras que aquí tengo un carbono. ¿Qué hago con este carbono? Está fácil. Se le coloco- agrega un 2. No. ¿Un 3? un- Ah, sí, sí. No, ya Claro, entendí, ya entendí. porque aquí tengo 3 y aquí tenía 1. Ajá, ¿está balanceado ya? Ok, ya estamos allí, chévere. Bien, balanceado entonces. Ahí no tuvimos que utilizar números fraccionarios ni nada. Ok, ahí estamos ok. La ecuación química está balanceada. Luego dice, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante? Para nosotros poder hallar el reactivo limitante, lo podemos hacer buscando cuál de los dos reactivos forma la menor cantidad de carburo de silicio. Porque el que forme la menor cantidad de carburo de silicio, ese se consume primero. Entonces, esa es una de las maneras de buscar reactivo limitante. Y a mí nos están dando valores, nos están diciendo que reaccionaron 3.0 gramos de dióxido de silicio. Y me están diciendo que reaccionaron 4.5 gramos de carbono. ¿Y qué se forman? Me están preguntando cuánto se forma. ¿Cuántos gramos se puede formar de carburo de silicio? Entonces, una manera de nosotros poder saber quién de estos dos es el reactivo limitante es calcular
¿Cuánto forma el dióxido de silicio? De carburo de silicio. ¿Y cuánto forma el carbono? De carburo de silicio. Y aquel que forme menos, ese será reactivo limitante. Entonces, tenemos que hallar esa relación molar. Porque yo aquí ahora voy a establecer dos relaciones molar. Voy a decir con la primera. Voy a decir 1 mol de dióxido de silicio reacciona para formar 1 mol de carburo de silicio. Esa es la primera relación que yo voy a decir. Este con este. ¿Cuánto formará esta cantidad? Esto, pero en moles es lo que tengo que buscar. Esa es la primera relación. ¿Cuál va a ser la segunda? La segunda va a ser esta. 3 moles de carbono reacciona para formar 1 mol de carburo de silicio. ¿Cuánto carburo de silicio formará los moles que me dieron? ¿Cuáles moles? Esto que los voy a transformar en moles. Y aquel que forme la menor cantidad, ese será el reactivo limitante. Entonces tengo que buscar cuánto forma esto de carburo y cuánto forma estos gramos, que los voy a llevar a moles, de carburo de silicio. Y así buscamos el reactivo limitante. Pero no tengo los moles, tengo los gramos. Entonces tengo que buscar primero los moles y colocarlos acá. Entonces vamos a buscar los moles antes de traerlo para acá. Y es lo mismo. O sea, vamos a buscar la masa molar del dióxido de silicio. Porque yo tengo que transformar los gramos a moles. Entonces, comenzamos. Silicio, oxígeno. Un silicio por la masa atómica promedio del silicio. 2 oxígenos por 16 gramos partidos mol. Ya voy a buscar la del silicio en la tabla periódica. O si alguien la consigue antes que yo, por favor también me lo dice. Silicio. El silicio dice que es 28. Voy a colocar 28 gramos partidos mol. Entonces aquí tengo 28 por 1. Eso da 28 gramos partidos mol. 2 por 16, eso da 32 gramos partidos mol. Sumo. Aquí serían 0. Aquí serían 6, 60. 60 gramos partidos mol. Esta es la masa molar del dióxido de silicio. Porque voy a transformar los gramos a moles. Bueno, despejo. Masa molar es igual a gramos entre moles. Despejo moles. Moles es igual a gramos entre masa molar. Profe, yo lo quiero hacer por regla de 3. Hágalo. Le va a dar lo mismo. Pero voy a aplicar la fórmula. N va a ser igual. Gramos. ¿Cuántos gramos me dieron? 3 gramos. 3.0 gramos. Entre la masa molar, que es 60 gramos partidos mol. Entonces, gramos con gramos y me quedan moles. Entonces sería 3.0 entre 60. Eso me va a dar 0.05 moles de SiO2, de dióxido de silicio. Entonces, estos moles son los que yo me voy a llevar para acá, que son estos mismos gramos, pero en moles. Vamos con la masa molar del carbono. Está fácil. ¿Por qué? Porque es un átomo. Entonces sería carbono igual a 1 por 12 gramos partidos mol. ¿Cuánto me va a dar eso? 12 gramos partidos mol. ¿Por qué? Porque es un solo átomo.
Entonces, yo voy a aplicar aquí la regla de 3 para que no siempre sea la fórmula. Yo voy a decir ahora, un mol de carbono tiene 12 gramos. Los gramos que me dieron de carbono, 4.5 gramos. ¿Cuántos moles serán? Lo hice por regla de 3. Entonces, cuando usted resuelva la regla de 3, sería 4.5 gramos por 1 entre 12. Gramos con gramos y me queda moles. Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 4.5 gramos por 1 entre 12. 4.5 entre 12. Eso me da 0.375 moles. Moles de carbono. Entonces, ya tengo los moles de dióxido de silicio, ya tengo los moles de carbono. Entonces, esto ahora sí me lo puedo llevar para acá. Y este valor de los moles de carbono, ahora sí me lo puedo traer para acá. Y allí resolvemos. Ok. Entonces, 0.05 moles me los voy a traer para acá. 0.05 mol de dióxido de silicio. ¿Cuánto de carburo de silicio forma? Regla de 3. 0.05 mol de Si2 por 1 mol de SiC entre 1. 1 mol de dióxido de silicio. Unidades iguales con estas unidades. Y me va a quedar carburo de silicio. Vayan sacando la cuenta para que me la digan, por favor. Y como ya tengo los moles de carbono, me los traigo para acá. 0.375 mol de carbono. Entonces sería 0.375 mol de carbono por 1. Por 1 mol de carburo de silicio. Entre 3. ¿Por qué? Porque aquí dice 3. 3 mol de carbono. Entonces, mol de carbono y mol de carbono. Me va a quedar X. ¿Cuánto dio esto? ¿Cuánto dio de carburo de silicio que viene del dióxido de silicio? Da lo mismo. 0.05. Claro. ¿Por qué da lo mismo? Porque la relación es 1 a 1. ¿Ya? Porque la relación es de 1 a 1. Por eso es que da lo mismo. Entonces aquí me da 0.05. No tengo mucho espacio, así que voy a borrar acá. Mol de SiC. Ese me dio eso. Este valor me dio este valor. Aquí está. Lo voy a resaltar. Y la relación aquí ahora es 1. Perdón, la relación ahora es 3 es a 1. 0.375
375 por 1 entre 3. Eso me da 0.125 mol de SiC. Fíjense que estamos diciendo, estamos buscando cuánto forma del producto cada uno, porque este producto es este producto, este es este producto. Entonces, aquel reactivo que formó la menor cantidad del producto será el reactivo limitante. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos formó la menor cantidad de producto? ¿Quién formó la menor cantidad de producto? Aquí tenemos este reactivo, que es el dióxido de silicio, y aquí tenemos este reactivo, el carbono. ¿Cuál de los dos formó menos? ¿Cuál de los dos formó menos? ¿Cuál de los dos formó menos? El primero. Es decir, el dióxido de silicio formó 0.05 moles de carburo de silicio. El carbono formó 0.125 moles de carburo de silicio. Entonces, el reactivo limitante es aquel que forma la menor cantidad de producto posible. Entonces, quiere decir que el reactivo limitante es el dióxido de silicio. Ese es el reactivo limitante. Y si el dióxido de silicio es el reactivo limitante, él se consume primero en la reacción porque hay menor cantidad de lo que en verdad debería de haber. Y el otro reactivo, es decir, el carbono, es el reactivo en exceso porque tengo mucho carbono y no necesito tanto. Más bien necesito más dióxido que carbono. Por eso es que el dióxido de silicio es reactivo limitante y el carbono es el reactivo en exceso. Entonces ya identificamos. Sería entonces que el dióxido de silicio es el reactivo limitante. Y el determinar el reactivo limitante. Entonces voy a borrar porque vamos a escribir la respuesta. La respuesta sería: el dióxido de silicio es el reactivo limitante porque forma la menor cantidad de producto, mientras que el carbono es el reactivo en exceso, porque hay más carbono de lo que requiero. Entonces sería: el reactivo limitante es el SiO2. Profe, una pregunta. ¿El Sí. reactivo decía forma la menor cantidad de qué? De producto. Ah, El reactivo en exceso es el carbono. Reactivo limitante, este. ¿Por qué? Porque formó poco producto. Y si este es el limitante, el otro está en exceso. Porque los dos no pueden estar limitantes, porque si no la reacción no se llevaría a cabo. En una reacción química siempre hay un reactivo que está de más y hay un reactivo que está de menos. Al que está de más se le dice en exceso. Al que está de menos se le dice limitante. Entonces, ¿quién está de menos aquí? El dióxido de silicio. ¿Y quién está de más acá? El carbono. Está de más. Tengo más carbono de lo que requiero. Entonces, el reactivo limitante es aquel que forma la menor cantidad de producto posible. Por lo tanto, se consume primero, se consume rápido primero el dióxido de silicio. Cuando se consume el dióxido de silicio, se para la reacción. Ya la reacción se detiene y ya no se forma más carburo y no se forma más monóxido, porque se acabó el reactivo. Se acabó el reactivo. Eso es como si usted fuese para una fiesta y tuvieran que formar parejas
y que solamente estén, por decirle, 5 damas y hay 8 caballeros y tengan que formar parejas dama-caballero. Entonces, ¿quién está limitando la formación de las parejas? ¿Las damas o los caballeros? ¿Quién limita allí la formación de las parejas? Si dije que hay 5 damas y 8 caballeros. ¿Cuántas parejas puedo formar? Caballero. 5. Solo puedo formar 5 parejas. 5 damas y 5 caballeros. Y van a quedar 3 caballeros que están de más. Esos 3 caballeros es el exceso. ¿Y quién limita la formación de las parejas? Las damas, porque hay menos. Entonces así pasa también en las reacciones químicas. Ok. Entonces, todos los cálculos que usted vaya a hacer cuando esté implicado un reactivo limitante, esos cálculos tiene que hacerlo considerando el reactivo limitante. Usted no puede hacer cálculos considerando el reactivo en exceso. Es decir, que yo no puedo considerar al carbono para hacer cálculos. Tengo que considerarles al reactivo que se consume primero. ¿A quién? A este que está acá. Entonces, el reactivo limitante, por ser el que limita la reacción, por ser el que se acaba primero, todos los cálculos tengo que basarlo con base a él. Todos los cálculos los hago con base a él. Entonces, como ya sabemos quién es el reactivo limitante, vamos a buscar la masa que realmente se forma de dióxido de carburo de silicio. Entonces, borro esto. Borro esto. Tienen por allí los moles de dióxido, lo guardaron, ¿verdad? ¿Lo tienen por allí? Sí. Sí, ok. Sí. Porque los voy a necesitar. Ok, ahora sí. Como ya sabemos quién es el reactivo limitante, ahora todos los cálculos van a estar basados con el reactivo limitante. ¿Y qué me mandaron a buscar? Me mandaron a buscar la cantidad de carburo de silicio que se formaría en esta reacción. ¿Y quién me la va a determinar? Me la va a determinar es este reactivo. Por eso es que yo puedo decir 1 mol de dióxido de silicio reacciona para formar 1 mol de carburo de silicio. ¿Cuántos moles dijimos que eran estos? ¿Esto era igual a cuánto? ¿A cuántos moles era igual esto? A 0,05. 0,05 mol. 0,05 mol de SiO2. ¿Cuánto? ¿Cuánto de carburo de silicio forma? De carburo de silicio formará. Profe, ya eso lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Pero vamos a volverlo a plantear. Entonces, aquí busco la cantidad de carburo de silicio que se forma. ¿Por qué? Porque ya sé quién es el reactivo limitante. Entonces, divido entre 1. Entonces, acá, mol de dióxido de silicio con mol de dióxido de silicio. Eso me va a dar lo mismo. Me va a dar 0,05 mol de SiC. Esto fue lo que se formó. Esto es lo que se formaría. Esto es lo que se forma. Pero no me lo están pidiendo en moles. Me lo están pidiendo en gramos. Entonces, ya yo sé cuál es la masa molar del dióxido de silicio, del carburo. Lo tengo. Masa molar del carburo de silicio. ¿Cuánto es? Silicio 1, carbono 1 por 12 gramos partidos mol. Esto me va a dar 12 gramos. Acá lo que estoy haciendo es, buscar la masa molar. El ¿Cuánto? silicio vale 28. Ya, 28 gramos partidos mol. Entonces aquí sería 28. Entonces sería acá
1040. Aquí está, masa molar del carburo de silicio es 40. Entonces, como ya tengo la masa molar, busco los gramos. Masa molar igual a gramos mol. Gramos va a ser igual a masa molar por moles. Esto es lo que voy a aplicar. Ok. Sustituyo. Ya estamos terminando el ejercicio. Es largo, pero necesario que lo hagan. Entonces sería masa molar 40. 40 gramos partidos mol. Por los moles 0.05. Lo que estoy haciendo aquí es transformar la unidad. Entonces, mol con mol me queda gramos. ¿Cuánto da eso? Sería 40 por 0.05 mol. Eso me da 2 gramos de carburo de silicio. Fíjense que se forma una pequeña cantidad de carburo de silicio. 2 gramos. Esta reacción produce 2 gramos de carburo de silicio. Es una reacción que produce poca cantidad de producto. ¿Puedo borrar? Esperemos un poquito, esperemos un poquito. Solo nos falta calcular el exceso. ¿Cuánto quedó del exceso? Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, una reacción que produce poco producto. ¿Qué son 2 gramos de carburo de silicio? Ya, profe, ahora sí. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, ya tenemos los gramos de carburo de silicio que se producen. Ya sabemos quién es el reactivo limitante. Ya sabemos quién es el reactivo en exceso, pero me están preguntando, ¿cuánto queda del reactivo en exceso después que se consume todo el reactivo limitante? Es decir, ¿cuánto queda de esto? ¿Cuánto queda de carbono? ¿Alguien tiene los moles de carbono? Los moles, esto, transformación. Sí, Ya. ¿Cuánto es? 0,375. Ok. Recuerden que esto es lo mismo de decir 0,0375 mol, ¿no? No, dio el de está de más el 0. Momento. Verifique. Verificamos. Mol. Sería 4.5. Sería 0.375 moles. ¿Y cuánto fue que me dio esto en moles? Esto mismo, ¿no? Sí. 0.05 mol. ¿Por qué? Porque yo los gramos los te llevo a moles. Necesito esos datos. Muy bien. Ahora, tengo que establecer la relación entre esto y el producto que se formó, porque ya sé cuánto se formó. El reactivo en exceso siempre es lo último que calculo. No lo puedo calcular primero. Pero ahora sí puedo decir 3 mol de carbono reacciona para formar 1 mol de carburo de silicio. Los moles de carburo de silicio que se formaron, 0.05 mol de carburo de silicio, ¿cuánto de carbono requiere para que esto se forme? ¿Cuántos de carbono requiere para que se forme esto? Entonces, eso es lo que quiero buscar. 0.05 mol de SiC por 3 mol de carbono entre
1 mol de carburo de silicio. Entonces, allí, con esto voy a hallar es los moles de carbono que realmente reaccionaron. No el exceso, sino los que realmente reaccionaron. Entonces sería 0.05 por 3. Da 0,15. 0.15, gracias. 0.15 mol. Mol de carbono. Esto fue lo que realmente reaccionó. Esto fue lo que reaccionó. Lo que reaccionó. Entonces, si estos moles fueron los que reaccionaron y estos moles fueron los que me dieron, tengo que buscar cuánto me quedó. ¿Cómo hallo lo que me quedó? ¿Cómo hallo lo que me quedó? Restándole. Excelente. Restándole la cantidad inicial, tengo que restarle. Tengo que buscar. Tengo que restarle al 0.375 mol de carbono inicial, le resto lo que realmente se consumió, porque esto fue lo que reaccionó. 0.15 mol. Y esto me va a dar los moles, número de moles de carbono que quedan sin reaccionar. Porque realmente eso es lo que estoy buscando. El número de moles de carbono que realmente quedan sin reaccionar. ¿Cuánto quedan? La diferencia de lo que me dieron primero y lo que realmente se consumió. Lo que me dieron y lo que se consumió. Entonces le resto 0.375 menos 0.15. Eso me va a dar 0.225 moles de carbono. Entonces transformemos esto a gramos para que veamos mejor los datos. Entonces, masa molar es igual a N entre gramos. Voy a buscar los gramos. Gramos es igual a masa molar por N. Entonces, gramos de carbono en exceso, porque ahora voy a buscar los gramos de carbono en exceso. Es que va a ser esto mismo. Masa molar del carbono. 12 gramos partidos mol. Por el número de moles que hallé en exceso, lo que realmente quedó, lo que quedó. Entonces, mol con mol, me quedan los gramos de carbono. Y eso sería por 12. Eso sería 2 puntos, voy a escribirlo con negro. Esto sería 2.7 gramos. Me quedarían entonces 2.7 gramos de carbono es el exceso. Si digo que es el exceso, significa que esto fue lo que quedó. De los 4.5 gramos de carbono que me dieron, esto fue lo que quedó. De los 4.5 gramos de carbono que me dieron, solo se consumieron 0.5 moles de carbono. Usted si quiere lo halla gramos, gramos y lo tiene directo. O si no, moles, moles y después los pasa a gramos. Entonces fíjense que como se acabó el dióxido de silicio, la reacción se detuvo y cuando la reacción se detuvo, se formó 0.05 moles de carburo de silicio y se consumió 0.25 moles de carbono y quedó en exceso, se consumió 0.15 moles de carbono y quedó en exceso 0.225 moles de carbono, que es lo mismo a decir 2.7 gramos de carbono en exceso.
Entonces, esa es la cantidad de reactivo que quedó sin reaccionar. El exceso del reactivo en exceso. En otras palabras, como las parejas que les dije, habían 5 damas y 8 caballeros. Se formaron parejas. Pudimos formar 5 parejas. Una dama, un caballero, una dama, un caballero. Lo que quedó de caballero en exceso fueron 3 caballeros en exceso. Esto que está acá. ¿Y cuántos caballeros se consumieron? 5. Cuando se formaron las parejas, las 5 parejas, se detuvo la formación de parejas, se detuvo la reacción. Entonces, los otros 3 caballeros tuvieron que quedarse de manos cruzadas porque ya no habían damas, porque las damas estaban limitantes. Las damas eran el reactivo limitante, los caballeros eran el reactivo en exceso. Y lo que quedó de caballeros sin formar pareja, a eso se le llama reactivo que quedó sin reaccionar, es decir, reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Para que más o menos entiendan lo que significa esto. Bien, preguntas. Preguntas. Yo que en la duda, ¿cuál fue el total que se consumió? El que se consumió ¿de qué? Del carbón. Esta. Pero en mol, ¿se puede pasar a gramos? Claro. Páselo a gramos. ¿Cuántos gramos? Vamos a hacerlo de una. Rapidito. Aquí sería 12 por 0.15. Esto da 1.8 gramos de carbono. Esto fue lo que se consumió. De los 4.5 gramos, se consumió 1.8. Réstale a los 4.5. 4.5 menos 1.8. 4.5 menos 1.8. ¿Cuánto me da eso? 2.7. Esto que está acá. Ah, ya. Es lo mismo, mira. Es lo mismo decir aquí. 4.5. No sé ni dónde escribírtelo acá. 4.5 gramos menos 1.8 gramos. ¿Cuánto da eso? 2.7 gramos. de carbono. Este es el exceso. Este es el exceso. Esto fue lo que realmente reaccionó. Exceso, exceso. Lo que reaccionó, lo que reaccionó. Lo que no reaccionó, lo que no reaccionó. ¿Ya? En gramos y en moles. Bien. Antes de finalizar, ya es demasiado tarde, disculpen que, pero esto estaba muy largo. Antes de finalizar, nos faltó ver el rendimiento de reacción, pero bueno, no importa. Bueno, fíjense aquí que dice que el reactivo limitante, la cantidad de un reactivo, controla la cantidad de los productos que se pueden formar. Ese reactivo que controla la cantidad de productos que se puede formar es lo que se conoce como reactivo limitante. Por eso es que el reactivo limitante es el reactivo que se consume primero en una reacción. Por lo tanto, la cantidad de productos que se pueda formar va a depender del reactivo limitante. Por eso es que todos los cálculos tienen que basarse en él. Por eso es que primero usted tiene que saber quién es el reactivo limitante. Y por ende, saber quién es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso en una reacción química es el que va a sobrar. Son los reactivos que se presentan en mayor cantidad de lo que realmente se necesita para que reaccione la cantidad de reactivo limitante. Ese reactivo en exceso. Nos faltó hacer ejercicios con respecto al rendimiento de una reacción. Así que queda allí les va a quedar en las guías de ejercicios y cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir. Así que eso fue todo por hoy. Gracias por haberse quedado hasta esta hora. Chao, profe, nos vemos. Chao.